Hola, ¿cómo estás? Espero estés muy bien. Soy Carlos Villegas y cumpliendo nuestra cita. Hoy arrancamos nuestro primer día de nuestro reto, Sana tu niño interior. Y lo primero que quiero hacerte es darte la bienvenida. La bienvenida porque acabas de dar un paso grandísimo. O como decía un maestro que yo tenía, que me decía, acabas de dar un giro de 180 grados. Y empiezas a dar y a ver tu vida de una manera totalmente diferente. Vamos a tocar cosas muy importantes durante estos 5 días y el día 24 que cae sábado, que también vamos a trabajar una hora en preguntas y respuestas. Vamos a trabajar cosas como PNL, como tapping, como hipnosis, pero vamos a arrancar desde el principio. Y el principio siempre tiene que arrancar con un par de preguntas y es, ¿eres feliz como vives hoy? ¿Cómo son tus relaciones con las demás personas? Me explico. Papá, mamá, hermanos, pareja, familia, jefes, empleados. ¿Por qué este tipo de preguntas? Porque todo esto tiene que ver con la infancia. Todo lo que nos dijeron en la infancia nos caló en el inconsciente. Y hoy contestamos con base en el inconsciente. Entonces vamos a arrancar desde el principio y vamos a ir despacio. Vas a tener la oportunidad de preguntarme todo lo que quieras. Pero hoy vamos a arrancar con algo que se llama la línea de la vida. Y la línea de la vida es algo, es simple, es sencillo, pero cuando uno empieza a vivirlo, se convierte en algo complicado si no puedo controlar mis emociones. La pregunta es, cuando estoy en el vientre de mamá, ¿puedo controlar mis emociones? Cuando tengo 3 años, ¿puedo controlar mis emociones? Cuando tengo 10 años, ¿puedo controlar mis emociones? Cuando tengo 14, 15, 20 años y vivo todavía en casa de mamá, ¿aún puedo controlar emociones? ¿O soy presa de todo lo que es el entorno? Por ahí dicen que todas las historias se repiten. Entonces vamos a arrancar desde el principio. Y es, yo te voy a bombardear con una cantidad de preguntas. Tú vas a sacar papel y lápiz y vas a escribir y vas a contestar. Y la primera pregunta es, ¿cómo fuiste concebida? ¿Cómo fuiste concebido? Todos somos productos del amor, ¿sí? Pero la pregunta es, ese día que tu papá y tu mamá se acostaron para tenerte o para concebirte, ¿la intención era concebirte? Cuando dice un estudio de la Universidad de Harvard que el 99% de nosotros no somos deseados, me explico. El 99%, cuando nos acostamos con nuestras parejas, la intención no es tener hijos. La intención es pasarla bien. La pregunta es, ¿eso siguió pasando en el primer mes o en el segundo mes? ¿Fuiste producto de una fiesta, ganas de hacerlo, no sé, una violación? Si no lo sabes, empieza a preguntar. Pregúntale a tu familia. Esta vida se basa en preguntar. Hay personas que te van a contar una historia, otros te van a contar una historia. Ve y pregúntale a tu familia cómo fue tu historia, cómo fuiste concebido. Y vas a empezar a sacar cuentas. Y cuando saques cuentas, te vas a dar cuenta, valga la redundancia, cómo fuiste concebido. Ahí arranca. Y desde ese momento tienes conciencia de todo. Pasan los primeros un mes, 2 meses, el periodo no viene o como dicen por acá en mi tierra, la regla no llegó. ¿Sí? Y mamá decide decirle a papá o a la pareja que tiene en ese momento. Hay parejas que van a decir, wow, soy feliz, vamos a ser padres. Hay parejas que van a decir, yo no tengo nada que ver en ese paseo, tú decidiste hacerlo. ¿Cómo te pasó a ti? ¿Cómo le pasó a tu mamá? Porque la pregunta es, pasó un mes, pasaron 2 meses y mamá está con eso aquí, atragantado, pero tú ya tienes conciencia y estás en el vientre de mamá. ¿Cómo se sentía mamá? Pregúntaselo. A veces mamá te va a decir, no, todo estaba perfecto, tu papá feliz. Pregunta, ¿cómo fueron los siguientes 6 meses? Entonces te estoy hablando de un embarazo de 9 meses, a veces son 8 meses o menos, 7 mesino. ¿Cómo fue? ¿Fue bonito?
¿Fue feo? ¿Fue sufrido? ¿Fue reído? ¿Cómo fue? Pregunta. Pregunta porque hay algo en tu inconsciente que sabe cómo fue. Y por eso actúas de esa manera. Por eso cuando ves determinada situación, hay un clic en tu cabeza y reaccionas. Y es cuando sacas el ego y te defiendes. ¿Cómo fueron tus primeros 9 meses? ¿Cómo fue tu embarazo? Pregúntale a tu mamá. Carlos, es que ya no, mi mamá no existe. O mi mamá no quiere saber nada de esto, no me quiere contestar nada. Bien. Pregúntale a la tía cercana. Pregúntale. A veces los vecinos saben más de la vida que otras personas. Siempre hay ese personaje que sabe muchísimo de la casa de los demás. ¿Cómo fue el parto? El parto fue en la mejor clínica de la ciudad, fue en agua como la utilizan ahora, o en el río, o en una piscina, o tocó en un taxi. No sé. ¿Cómo fue tu parto? Porque somos unos delfincitos. Es un delfincito que está adentro alimentándose de mamá, a través del cordón umbilical y la placenta. Y de un momento a otro llegó la hora, vamos a salir por parto normal o por cesárea, y de todas maneras vas a cambiar de clima y vas a salir a una sala completamente fría y sale un personaje hermosísimo, morado, colgado de un cordón umbilical medio verde, medio gris, y ese papá lo junta en un lado, lo junta en el otro y lo hacen cortar, luego lo lleva a una niña a un sitio más refrigerado todavía y le ponen una luz y en ese momento lo hace llorar o lo hace llorar. ¿Cómo fue el tuyo? ¿Fue de esa manera o fue diferente? Todo eso te empezó a marcar en tu cabeza, en el inconsciente. Y pasamos a los primeros 3 años de vida. Tus primeros 3 años de vida, ¿cómo fueron? ¿Por qué? Porque es la relación con mamá. Es como si el cordón umbilical estuviera todavía conectado. Mamá puede estar en su cuarto llorando o toteada de la risa y tú estás en su cuarto de 1 año, 6 meses y todo lo que está pasando tú lo estás sintiendo. Mamá dice, no la quiero alimentar, no la quiero amamantar, llorando o sufriendo, pero de todas maneras la descarga de adrenalina está ahí y tú lo estás sintiendo. ¿Cómo fueron esos primeros 3 años? La pregunta es hoy, ¿cómo te llevas con tu mamá? Pasaron 3 años, 9 meses y van 7 años más. En este momento tiene 10 años, 9 meses y se establece la relación con papá. Papá para nosotros los hombres es el ser a seguir. El hombre, el ferretero, el tipo de la casa, eso. ¿Cómo es tu relación con tu papá? Carlos, él salió y se fue a los 5 años. Bien. ¿Qué piensas hoy de ese señor? No, él ha estado toda la vida con nosotros y nos dio esta o aquella vida. ¿Cómo te llevas hoy con tu papá? Como hombre. Y si eres una niña o una chica, papá, sin importar si tiene pies de barro, papá en esa época es lo máximo. Es el hombre a seguir. Es el hombre con el que se quieren casar, con el que quieren vivir el resto de su vida. Te pregunto, ¿cómo es tu relación hoy con tu papá y tu mamá? ¿De qué manera te llevas con ellos? Entonces van 10 años, 9 meses. ¿Hasta qué edad viviste en la casa de tu papá? 17 años, 18 años. En el momento en que conseguimos empleo, ¿nos fuimos de casa o seguimos ahí? Hoy tienes 20, 30, 40, 50 años y aún vives en la casa de tu papá. ¿Por qué te pregunto eso? No es que sea ni bueno ni malo, no sé cómo te sientes con respecto a eso, pero mientras uno vive en la casa de sus padres, ¿sí? Se tiene o asume las reglas de ellos. Y en esa infancia, en esos primeros 17 años, te hablaron papá, mamá, abuelos maternos, abuelos paternos, el tío que nunca se fue, los tíos que vivían a 6 cuadras, los tíos que vivían a 10 cuadras, ¿sí? Una familia grande, y todos te hablaban con respecto a sus creencias, y todo eso te caló en la cabeza. Mi pregunta hoy es, ¿cómo es tu relación con tu familia? ¿Es cercana? ¿Es lejana? Perdón. Llegamos y entramos a primaria. ¿Cómo fueron tus profesores? Uno recuerda profesores. Sí, hay unos que geniales, otros no tanto. Pero generalmente hay profesores que te decían, señor Villegas,
Para que usted sea alguien, tiene que aprender matemáticas o tiene que saber leer. Y en bachillerato, cuando llegué a primero de bachillerato, el profesor de matemáticas me recibió así. Si usted no sabe matemáticas, no es nadie. ¿En serio? ¿No soy nadie por no saber matemáticas? Es diferente tener un conocimiento en matemáticas. Pero ¿cómo te calaron esos profesores? Esos profesores, algunos que los queríamos muchísimo y te acordás de los nombres, otros no tanto. Pero mi pregunta es, ¿qué te decían esas personas para que hoy te incomode la gente? ¿Por qué te incomoda hoy la gente? ¿Qué te molesta hoy de la gente? ¿Qué te molesta hoy de ti? ¿Cómo te llevas con tu papá y tu mamá? ¿Cómo te llevas con tus hermanos? ¿Por qué esta cantidad de preguntas? Porque si no nos cuestionamos, no vamos a ir a ninguna parte. Y el niño interior arranca haciendo preguntas, cuestionándose, preguntándose por qué yo reacciono de tal manera. ¿Por qué mantengo o siempre contesto de determinada manera? ¿Por qué nunca escucho, sino que estoy pensando siempre en la respuesta, sin saber qué me está diciendo la gente? ¿Estoy pensando en defenderme? ¿Qué pasaba en tu casa cuando hablaban de dinero? Papá, me quiero comprar unos zapatos para jugar baloncesto. ¿Qué te decía tu papá? ¿Qué te decía tu mamá con respecto al dinero? ¿Qué decían con respecto a las relaciones? ¿Cómo se llevaban papá y mamá en la parte sexual, en la parte íntima? ¿Eran cercanos? ¿Eran lejanos? ¿Cómo eran? Y ahora pregúntate, de acuerdo a eso, ¿cómo vas tú? ¿Cómo te llevas con tus parejas? ¿Cómo te llevas con la familia? ¿Eres cercano? ¿Eres lejano? ¿Eres lejana? ¿Cómo eres tú? Quiero que empieces a apuntar y empieces a escribir esas cosas. ¿Por qué? Porque hoy vamos a empezar un proceso y es preguntas y preguntas. Vamos a sacar ese árbol genealógico. Y el árbol genealógico va a arrancar desde ti. ¿Sí? ¿Cómo te llamas? No sé cómo te llamas. Pero pon tu nombre completo con una bolita. Y hacia arriba, por un lado va a estar papá y por el otro lado mamá. Por un lado los tíos de mamá y los tíos por el lado de papá. Abuelos, abuelas. Y hacia abajo, si tienes hijos. Con el proceso de niño interior, lo que va a pasar cuando tú sanes es lo siguiente. Es como si hubiera entrado un clavo. Y lo que vamos a hacer es no meterle otro clavo, como dice el dicho. Es, vamos a sacar el clavo. La herida va a sangrar, va a cerrar y va a sacar caracha. Y lo que vamos a hacer es, vamos a pensar de una manera diferente. Porque con lo que vamos a hacer, vamos a activar otras conexiones en la cabeza. Nunca yo te voy a poder decir, es que se te va a olvidar lo que pasó. No, no se te va a olvidar, pero lo vas a recordar de otra manera. Vamos a activar otras conexiones. Y esas conexiones te van a llevar a un proceso que se llama paz, que se llama felicidad y se llama control de emociones. Vamos a parar este primer video aquí con estas preguntas. Contesta las preguntas, te voy a mandar información por el mail, te voy a mandar este video y todo lo que necesites vas a poder